Allí dice también desde Venezuela que se han conectado. Muchas bendiciones. Un saludo a Venezuela. Este video lo estoy grabando y lo voy a subir a YouTube, a mi canal. Entonces ahí van a poder también en la semana repasarlo los que quieren y ya después en el grupo les voy a compartir el link cuando lo suba. Sí, entonces esto va a ser la dinámica. Cada miércoles nos vamos a reunir para leer. Miércoles 9:30 a 10:30 vamos a tratar de ser lo más puntual posible. La dinámica va a ser la bienvenida. Tal vez al principio vamos a tomar como 5 a 10 minutos para compartir lo que hemos procesado en la semana de la lección pasada y luego leer, y al final vamos a tener un grupo pequeño para poder hablar un poco sobre la lección, sobre lo que hemos leído entre papás. Voy a tratar de armar grupos pequeños y orar los unos por los otros, ¿no? Y luego terminamos a las 9:30. El libro consta de 10 lecciones, entonces vamos a leer 10 semanas seguidas. Entre medio todavía estamos agendando con el autor, muy probable vamos a tener una charla en paralelo entre las lecciones 6 y 5 para tener una charla como papás. Él nos va a estar dando una charla. Entonces, eso, cómo vivimos en la tiranía del tiempo y el tiempo no perdona. Entonces, quiero dar las palabras a Oscar. Oscar Quiroga es el autor del libro, misionero colombiano, de profesión en química, si no me equivoco. Entonces, Oscar se va a presentar mejor, un amigo que ha bendecido mi vida mucho, y también antes de empezar a leer quiero darle este tiempo de que él pueda compartir algunas palabras y después nos entramos a la lectura. Muchas gracias, Rodis. Un saludo a todos. Primero quiero pues darles la bienvenida a esta iniciativa de Rodis y Stephanie desde Bolivia de poder leer este material. Y bueno, a todos pues felicitarlos por sacar tiempo para ustedes mismos de entender algunos principios de lo que Dios espera de nosotros como padres. Realmente, cada persona cuando es adulta debería en tomar este curso, tomar una escuela de padres, estar en las escuelas de padres, apenas tenga 20 años, y ya si se va a casar, entonces ya sabe algunos principios, no como a la mayoría que toca aprender sobre la marcha. Si acaso el curso prematrimonial y eso. Bien, y no, realmente, pues Dios instruye a los padres para que los padres le enseñen a los hijos. Y cuando ya sean adultos, pues hayan aprendido algunos de los principios para hacer familia y además los puedan volver a ver y ver unos nuevos ya como adultos. Entonces, pues los felicito a ustedes por este tiempo y bueno, este material realmente es una oportunidad para aprender algunos principios y lo que Dios me llevó a escribirlo, lo que me dijo, fue la necesidad de capacitación que tienen los padres y la poca capacitación que hay en la iglesia en el mundo. El Ministerio de Escuela de Padres es el que menos hay en la iglesia en todo el mundo, ¿sí? El que más hay es intercesión y mujeres, ¿sí? Oración y mujeres. Y lo que menos hay es escuela de padres y hombres. Pero en la escuela de padres estamos aprendiendo para preparar a la siguiente generación de hombres y de mujeres. Entonces el enemigo está muy contento con que no haya muchos ministerios de escuela de padres y también de hombres. Los hombres tenemos la responsabilidad del liderazgo de la familia y de la generación. Entonces, ante ello, pues se hizo este material de una manera muy sencilla. Este libro tiene algunos principios básicos, pero está hecho para poder hacerlo individualmente, en familia, con amigos, en grupos pequeños, online o presencialmente. Se hacen varias iniciativas con este material. Han habido escuelas acá en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Bien, entonces, y también personas de diferentes naciones han tomado este material. Entonces,
Ustedes pues van a ir viendo allí algunos materiales y quiero pues animarlos a que ustedes continúen en ello, que puedan realmente leerlo y que esta lectura los lleve a poder aplicar algunos de estos principios a su vida y pues también a la familia. Entonces, ese es el desafío que tenemos y pues qué bueno que se está allí. También contarles que son 10 capítulos y no es un material largo ni tampoco corto, sino apenas, básicamente, cuando se hacen las escuelas de padres, básicamente se deja la tarea de leer un capítulo cada semana, entonces se hacen unas 10 semanas, resultando ni largo ni corto. Aquí pues lo vamos a ir leyendo a medida que pues va pasando el tiempo, puede ser que nos demoremos más o menos, y pues de todas formas, pues se va pues a aprender allí algo. Quiero compartir ahora un poquito acerca de algunas de las características del material. Entonces, eh, bien, voy a aquí a compartir pantalla para ver algunas características y si Roy me permite, me autoriza ahí para compartir. Voy a mostrar un poquito el material Ok. aunque lo vamos a leer, es bueno saber esta ilustración inicial. Bien, entonces acá tenemos una parte del material, les va a aparecer aquí ya en la pantalla, ya lo tenemos y acá lo tenemos. Y el material, ustedes van a encontrar algunas, ¿sí?, citas bíblicas entre paréntesis. Bien, aquí podemos ver algunas. Acá estamos hablando acerca del matrimonio y dice, ya que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y entre paréntesis están unas citas bíblicas. Esas citas bíblicas no es que tengas que ir a buscarlas, ni que tengas ni siquiera que leer la cita o leer el nombre de la cita, sí, sino que precisamente están en paréntesis para dar un soporte a lo que se está hablando. Ustedes van a encontrar a lo largo del libro todo el soporte bíblico. Cuando se requiera leer un versículo, ese versículo va a estar, ¿sí?, allí en la Biblia. Veámoslo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá tenemos la cita entre paréntesis, una cita, primera a los Corintios 7:2, estoy hablando sobre ello, pero acá hay un versículo, Proverbios 18:22, ese sí hay que leerlo, por eso está allí escrito. No es necesario acá leer y la promiscuidad en la humanidad, primera a los Corintios 7:2, no, podemos poner y la promiscuidad en la humanidad, por ello enseño pero si queremos estudiar, profundizar, entender de dónde viene ello, podemos ir a la cita. Bien, y también vamos a encontrar algunas numerales de notas, como por ejemplo, ¿sí?, acá que tenemos el número uno o el número 2, ¿sí? Esos numerales de notas, algunas de esas notas también son explicaciones bíblicas o referencias bíblicas para ello. Entonces, si quieres profundizar, por ejemplo, acá el número 8, entonces vas a la sección final del material y allí está la nota 8 de este capítulo y pues hay una explicación. No está directamente en el texto porque es una aclaración o una explicación de algo que se nombra, pero que no necesariamente es el desarrollo del tema del capítulo. Entonces, así está, pero tengan la seguridad pues de que todo lo que se habla está basado en la palabra de Dios y, y pues ustedes encontrarán esas fuentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa ilustración para poder entender un poco más el material. Y pues, como les digo, el material es muy sencillo. El capítulo más difícil es el primero. Y uno diría, ¿cómo hacer un capítulo? ¿Cómo hacer un libro donde el primer capítulo es el más difícil? Nadie va a continuar leyéndolo. Pero precisamente es el fundamento de pensamiento que necesitamos para entender los principios de familia. Bien, y cada capítulo, pues va desarrollando alguno de esos temas. Ahí van a encontrar ilustraciones de mi vida personal, de mi familia. El libro está escrito de una manera muy sencilla
para que nos podamos identificar con los principios que trata. Entonces los animo y qué bueno pues tener esta idea de lectura. Sé que aún faltan algunas personas por conectarse, pero pues qué bueno tener un espacio donde podamos leer juntos. Y muchas gracias a Rodi y a Stephanie por ello, por esta iniciativa desde Bolivia. Y pues yo me siento muy honrado y de verdad recibo esa honra de que este material pueda servir. Eh, este material se escribió en 2011 y se terminó yo lo dejé pues luego abandonado el tema y me faltaba solo un capítulo y luego terminé en la pandemia el capítulo y acabamos este material. Pues, ¿qué hice mientras de eso? Pues otras cosas, otros materiales, otros libros y bueno, seguimos trabajando en los libros y en los materiales para la iglesia. Este material ha tenido muy buena aceptación, ya llevamos 3 ediciones y sobre todo es un material que la gente lo puede hacer, no necesitas una capacitación, sino lo tomas y lo puedes dar a otros de una manera muy fácil. Entonces, muchas gracias, Stephanie, Rodis, Stephanie, por esta oportunidad. Y un saludo a todos, muchas bendiciones. Ok, muchas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a iniciar. Y antes de empezar, quiero dar la bienvenida a todos los que se han ido conectando en este tiempo. De verdad, muchas gracias a los que se han ido conectando. Sean bienvenidos a este tiempo. Entonces, vuelvo a recalcar, va a ser un tiempo de lectura. Por hoy no vamos a tener el grupo pequeño al final, solo vamos a leer y ahí vamos a cerrar. Entonces, ya para la siguiente va a ser un tiempo, la bienvenida, hasta 10 minutos, un tiempo de compartir de lo que hemos procesado en la semana y luego la lectura y al final un tiempo de grupo pequeño para hablar un poco sobre el tema y luego orar y esto va a ser el propósito de la lectura. Cada lectura se va a ir subiendo entre la semana a un canal de YouTube donde los vamos a enviar al grupo, ¿sí? Pueden ir invitando a sus familiares, amigos que conocen a ser parte del grupo. Ahí en el grupo vamos a volver a compartir el enlace del grupo. Entonces pueden irse uniendo a este tiempo. ¿Ok? Eh, voy a darle unas palabras a mi esposa que acaba de llegar. Entonces, sí. Muy buenas noches, un gusto verlos a todos. Gracias por recibir nuestra invitación. A la verdad, creo que fueron más personas que estarían interesados en un principio. Yo creo que es una buena señal. Am, bueno, perdón, llego un poco tarde, no he escuchado a Oscar. Eso es cuando uno tiene hijitos pequeños, no se puede siempre tener todo así tal cual como uno quisiera, ¿no? Pero una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que cada uno que está aquí ahora, hoy, puede ir ingresando las siguientes semanas que vienen para terminar también el libro con nosotros, que sea de mucha bendición. Y animarles, si no logran entender algún concepto nuevo, no se desanimen, ¿ya? Esto de renovar nuestra mente, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 12, 2. Y hay un versículo más que siempre me olvido en dónde está, creo que está en Efesios, que también habla de la renovación constante de nuestra mente. Es un proceso. Nosotros, bueno, yo llevo un poco menos de tiempo en esto de cosmovisión bíblica, de aprender a ver el mundo de la manera realmente bíblica y no meramente de una tradición cristiana que muchas veces no ha sido ni tan bíblico. Entonces, si tienen algunas preguntas, tal vez se lo pueden apuntar. Vamos a ver tal vez la forma de poder abordar esas preguntas. No solamente dar una respuesta, sino aprender a razonar también junto a ustedes para que puedan tener esta herramienta de cómo razonar también de una manera bíblica, ¿ya? Entonces, sin más que decir, empecemos, ¿no? Empecemos. Ok, empecemos a leer. Entonces, preparé una diapositiva. Vamos a compartirlo. Ok, sí.
Entonces, el libro se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres. En Bolivia pueden, si quieren tener el libro físico, ustedes pueden escribirnos a nosotros y podemos ver la manera de hacerlos llegar a ustedes. Lo tenemos aquí impreso. Entonces, si quieren comprar, como son parte del grupo, normalmente lo estamos dando en Bolivia a 70 bolivianos. Entonces, por ser parte del grupo, los vamos a dar a 60 bolivianos a ustedes. Escríbanos ahí en el grupo y les vamos a hacer llegar si usted quiere su libro en físico. ¿Sí? En Colombia, los que son de Colombia pueden hablar con Oscar Quiroga, él les va a dar datos. En Venezuela también hay para adquirir el libro. Vamos a tratar de pasarle los contactos para que ustedes puedan adquirir en sus libros. Creo que había una persona que se conectó desde Argentina. No sabría cómo podemos hacer llegar, pero si es que quiere el libro en físico, vamos a ver la manera de hacerlos llegar. ¿Ok? La dinámica de leer esta parte del libro va a ser, yo voy a leer una página y otra persona que quiere leer en la pantalla o si alguien ya tiene su libro, quiere leer esa hoja, porque algunos que han ingresado ya tienen el libro, entonces pueden abrir su libro, pueden leer esa página, ¿ya? Entonces, una página por persona vamos a leer para que no sea solo yo leyendo y ustedes ahí distraídos, ¿ya? No necesita prender su cámara para leer, pero si quiere puede prender su cámara y si no, también solo puede leer. Ya mientras yo voy leyendo, si usted quiere leer, levante su dedito, su mano ahí, vamos a estar atentos para darle el lugar a usted, ¿ok? Entonces empezamos con este tiempo de lectura. Entonces, nos vamos a ir directo al capítulo uno. Ya cuando tengan el libro en físico, ahí están ahí, hay la introducción y todos los detalles del cómo ver las preguntas y todo eso. Entonces, pero ahora vamos a ir al capítulo uno directo, ¿ok? Empezamos. Dice capítulo uno. Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Los individuos, las naciones y las generaciones están en el corazón de Dios. Toda nación, toda acción divina es para el beneficio de estos, pues lo que Él trabaja con cada persona recupera indefectiblemente en la nación eh, y las generaciones. La obra providencial de Dios en las naciones conlleva libertad para los miembros de esta y para sus generaciones. Debido a este amor de Dios por la humanidad, nos crea con una individualidad que se evidencia en el diseño especial que le dio al ser humano. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Génesis capítulo 1, 26 al 27. El haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27, es un atributo único para el ser humano que lo hace superior a todos los demás. Entonces, tendremos que preguntarnos, ¿qué es imagen? Y la respuesta es que imagen es tener algo igual bajo un diseño o un razonamiento. Es la representación fiel o copia exacta de algo, Colosenses 1:15. Por lo que el ser humano tiene algo igual a Dios, dado por él. Semejanza son los grados de libertad dentro de ese diseño. En otras palabras, los límites en los que se puede aplicar esa imagen. Una demostración es que el ser humano puede razonar como Dios razona, imagen, pero no puede razonar todo lo que Dios razona, semejanza. Entonces, ¿alguien quiere leer el siguiente página? Yo quiero leer la segunda. Ok, ok, dale, Oscar. Un aspecto del haber sido creados a imagen y semejanza son las tres partes que constituyen al ser humano. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Al ser creados como seres espirituales, se tiene comunión con Dios.
también el lugar del Espíritu Santo, que en el caso de los cristianos está ocupado por el Espíritu Divino, y también conciencia, y la ley natural en ella. Por ende, el ser humano podía comprender la instrucción de Dios una vez Él lo crea, porque en la conciencia está el entendimiento. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Note que lo primero que hace Dios es bendecir. Eso es lo primero que necesitamos para cualquier cosa que vayamos a emprender. En segundo lugar, les da el mandato de fructificar, es decir, que produzcan fruto, que se vea en lo externo lo que hay en su interno, pues el árbol produce el fruto desde el interno y se ve en lo externo. Lo interno del árbol debe estar en condiciones óptimas para obtener un buen fruto. El hombre produce en lo externo lo que proviene de su ser interno. Debido a que la humanidad está en el tiempo de la gracia por la obra del Hijo, y quienes creemos en Él somos salvos y justificados, entonces podemos tener de nuevo a Dios en nosotros por medio del Señor Jesucristo, quien nos libera de la ley del pecado, dándonos la ley cristiana. Una muy buena enseñanza de cómo la ley cristiana nos liberta de la ley del pecado es lo que hace el misionero Boris Gutiérrez de la carta a los romanos. Bien, ahí hago ese comentario. Bueno, bien, hasta ahí y ahí ya alguien más que quiera leer. Bien, alguien más. Bien, o quieren que yo puedo leer Ok, una página más. Si quieren, acabo esta paginita. Bien, dice, otro aspecto es que muchos se refieren a que el cristiano tiene una relación con Dios, pero bíblicamente lo que tenemos es comunión con Él. Ninguna parte de la Biblia enseña que se tiene una relación con Dios, mas el tener comunión con Él es lo que se evidencia. Por ello, es la vida de ser cristiano, es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. En tercer lugar, Dios les da el mandato de multiplicarse, que presenta no solo un incremento, pues sería súmense, sino un aumento significativo, en este caso, la multiplicación. Lo que se requiere al individuo es que eso que está en su interior, que es Dios, se evidencie en su exterior y se multiplique a otros, que ese testimonio de Dios en ellos se pase a otros muchas veces. Ello se llama enseñanza. Bíblicamente solo hay tres lugares donde se enseña: el hogar, la iglesia y la escuela. Son las constituyentes educacionales en una nación. En ninguna parte de la Biblia dice que sea el gobierno civil quien enseñe. Los mandatos de sojuzgar la tierra y dominar todo animal y vegetal, ¿sí?, son: el sojuzgar se refiere a que el ser humano debe juzgar bajo Dios y con él el bien o el mal que se presente en la tierra, usando los principios divinos. El dominar se refiere a que el ser humano es gobernador en dominio sobre los animales y vegetales, y que ellos no lo deben gobernar a él, y mucho menos que los adoren. Una vez que Dios le ha dado la misión, en primera instancia, le forma el cuerpo al hombre, y luego sopla su ánima de vida, su alma, en él. Génesis 2:7. Posteriormente hace el cuerpo de la mujer, pero en ninguna parte dice que Dios sopló su alma en la mujer. Entonces, ¿las mujeres son unas desalmadas? No, ellas piensan por lo que tienen mente, deciden por lo que tienen voluntad y sienten por lo que tienen emociones. Por lo tanto, sí tienen alma, pero ¿de dónde provino? Es la misma del hombre. Por ello, un hombre y una mujer sin Dios son competencia, pero con Dios son complemento. Bien, bien, entonces ahora ya sigue la siguiente página para alguien que lo pueda. ok. Andrea, levanta la mano. ¿Quiere leerlo, Andrea?
ahí desde la familia. Sí. La familia muestra el logos de Dios. Juan 1:1. Salmo 119:91. Colosenses 1:17 y Hebreos 2:10. Y es el primer constituyente de la nación, por lo que tiene leyes que se esperan que cada integrante las conozca y obedezca. Una responsabilidad del individuo es autogobernarse bajo la verdad que ha recibido en la familia. Otra es conocer y aplicar más verdad al ser adulto, para obtener mayores grados de libertad. Por ello, en el cielo habrá individuos de toda nación y generación. Esto comprueba que Dios piensa en individuos, naciones y familias. Dios quiere que vivamos en naciones. Se movió allí. Un momento, perdón, un momento. Aquí tiene. Dios quiere que vivamos en naciones, porque en Génesis Perdón, un momento. 22, 23, ¿En la 24. 23 o en la 24? 24 aquí, sí. Ok, ahí. Dios quiere que vivamos en naciones, porque en Génesis 1:28 manda al ser humano a llenar la tierra. Para ello, plantó un huerto dentro del Edén, diseñado para el hombre y la mujer viviesen allí, lo cuidasen y lo extendiesen. Como desobedecen, son expulsados a vivir al este del Edén, tal como decía una canción de mi juventud. Ahora les toca obtener su alimento con esfuerzo. Viven allí, forman una familia, pero no llenan la tierra, no obedecen ese mandato de Dios, que es dado para que vivan en naciones independientes y que dependan de Dios. Al no hacerlo, la maldad se multiplicó hasta solo quedar uno conforme al corazón de Dios. Noé. Es tal la perversión que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Este es el versículo más triste de la Biblia. Pero Dios en su gran misericordia hace un acto de amor que fue el diluvio e inicia de nuevo con 4 matrimonios para hacer 4 familias. Limita el tiempo que el hombre pudiese vivir, ahora solo es hasta 120 años, pues entre más vida podemos hacer mayor mal. Pero la misión siguió siendo la misma, sino que ahora tenemos que hacerla en menos tiempo, por lo que se necesita más energía, razón por la cual Dios cambió la dieta de comer solo frutas, fibras y proteína vegetal, además comer proteína animal, es decir, carne. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, la tierra estaba completamente formada y lista para que el hombre la llenara. Aquí tierra no se refiere a la tierra como planeta, sino a los continentes, es decir, a la tierra seca, tal como se describe en Génesis 1, 9, 25. Existen interpretaciones con falta de razonamiento bíblico respecto a la formación y la distribución de los continentes, diciendo que ésta se dio como consecuencia del diluvio, lo cual va en contra de la abrumadora evidencia de que antes del ser humano existía la distribución que conocemos. ¿Hay alguien que quiere continuar con la lectura? Lees esto. Amén. Ya. Además, sí. Además que el diluvio ¿Quieren? Yo puedo leer una más. Ok. ¿Bien? Bien. Entonces inicio allí con eh, existen, no, ahí, eso ya lo vimos. Bien. Luego, entonces, El en Génesis, 25 estamos, Oscar. El sí, en diluvio. Génesis 10, ¿cierto? En Génesis Sí. 10, no, ahí, el diluvio, ¿bien? Entonces dice, el diluvio, además que el diluvio no fue global, sino local. Como los temas en mención no son el caso de este libro, estudios se describen en mis libros, el primer libro del primer libro, que trata el tema de la creación,
y en el tercer libro del primer libro, donde se trata el tema del diluvio. Los continentes ya estaban formados para que el hombre pudiera llenarlos y vivir en naciones. En Génesis 10, Dios nos enseña lo que es una nación, y por ello es que en este capítulo aparece por primera vez aquella palabra. Noé y sus hijos, al obedecer, ir a llenar la tierra, formaron naciones. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios según su lengua, por sus familias en sus naciones. Génesis 10:5. Estos son los hijos de Cam por sus familias y sus lenguas, sus territorios en sus naciones. Génesis 10:20. Estos son los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Génesis 10:31. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando emigraron hacia oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11:1-2. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Génesis 11:9. Noé y cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, bajaron del arca y ya no vivieron juntos como lo hacían antes del diluvio. Una vez las aguas cedieron y el arca reposó en lo seco, en el sistema binario de los Ararat, dos montes que se encuentran al este de lo que hoy es Turquía, bajaron hacia la llanura fértil de la actual Mesopotamia, llamada Tierra de Siná, y se separaron. Noé vivió allí con su esposa. Jafet y su esposa se establecieron en las zonas costeras al noroeste. Eh, Cam junto con su esposa fueron al suroeste y Sem junto con su esposa fueron al este. Cada matrimonio tuvo descendencia en estos lugares y se convirtieron en familias. Ujú. Siguiendo, Y yo voy a continuar. listo, dale. Ujú. Vale. Ok. Mientras alguien se anima, voy a continuar. Ajá. Siguiendo a Dios por ende con un mismo pensamiento, viviendo en un territorio específico, con una lengua específica, una ley y un gobierno civil. Entonces, la definición de nación es mínimo una familia con una práctica religiosa, una misma cosmovisión, un territorio, un idioma, una ley, un gobierno civil y que es independiente de cualquier otra nación. Generalmente se confunde el concepto de nación con el de país. Actualmente hay aproximadamente 194 países y 43 territorios con gobierno autónomo, aunque no totalmente independiente, pero aproximadamente 13.000 naciones. Algunas organizaciones misioneras, para evitar esta confusión, han optado por no usar la palabra bíblica que es nación y referirse a ella como etnias o grupos humanos. Pero el término correcto es nación, para enfatizar en la necesidad de que exista la familia, mientras que el concepto etnia proviene de gente con afinidades de idioma, término que solo da una de las características de nación, elimina el concepto de familia como base de la misma. La noción de grupo humano es un concepto socialista que se refiere meramente al individuo y no a la familia. La unidad mínima para que una nación exista es la familia y sociedad. Pues hay sociedad con solo dos individuos y familia como mínimo tres. Sociedad en lugar de nación. Del individuo a la nación y generación, antiguo pacto. Una vez que por acción de Dios el hombre llena toda la tierra, Génesis 11:9, nos introduce su plan singular para todas las naciones. Lo hace a través de un pacto llamado Abraham, que vivía en Ur, en la nación Caldea.
Dios trata con él como individuo y a través de él demuestra su interés no solo en los individuos, sino en las naciones y en las generaciones. Génesis 12, 2 al 3. No obstante que Dios en Ur hizo su pacto con Abraham, Génesis 15, 5 al 7, llamándolo ahora Abraham, su padre de naciones, pero él no obedeció inmediatamente ese pacto y en lugar de irse a la tierra que Dios le iba a mostrar, se fue a la ciudad de Aram, Génesis 11:31. Es solo luego de que muere su padre, en 10 años después del pacto, que emprende el viaje hacia la tierra prometida. Dios en su pacto con Abraham le dice que le engrandecerá y que será bendición, Génesis 12:2, cosa que ha cumplido con creces. Un ejemplo es que como padres leemos diariamente a nuestras. Bien, el 27. Va a leerlo mi esposa. Un ejemplo es que como padres les leemos diariamente a nuestras hijas un capítulo de la Biblia. Durante algo más de 3 años y medio en terminar de leerle toda la Biblia a nuestra hija mayor, María Claudia, entre sus 5 y 8 años. Cuando le estaba leyendo a mi hija Ana Paula, de 5 años, los pasajes de las genealogías de Génesis 11, ella no entendía muy bien, por lo que en los días siguientes les hicimos la enseñanza del árbol genealógico, donde incluimos a Adán y a Abraham en nuestra familia. El poder hacer las clases de acuerdo con lo que ellas necesiten aprender es una ventaja de la educación en casa. Ellas estaban sorprendidas de que un tatarabuelo suyo estuviese en la Biblia. El pacto de Dios es con Abraham, una nación, las naciones y las generaciones. Dios le promete a Abraham que a través suyo hará una nación grande, la cual inicia con su nieto Jacob, llamándolo Israel, que significa el que luchó con Dios y ahora es luz a las naciones. Como cada nación debe tener un gobierno, para que éste exista, primero debe haber una ley. Por ello, Dios reveló ley para Israel a través de Moisés, la cual fue dada en 7 códigos de leyes. Un código es una reunión de leyes. Dios trató en cada código un tema específico de leyes. Por ejemplo, para la familia, religión, educación y ciencia, economía, comunicación, celebraciones y gobierno civil. Si Dios dio leyes para estos 7 aspectos, entonces una nación tiene 7 partes, que son cada una de las anteriormente nombradas y se conocen como los 7 constituyentes de la nación, las 7 montañas o los 7 montes, las 7 áreas o las 7 esferas de la sociedad. La familia es la primera parte de la nación, pero no la más importante. Ninguna parte es más importante que otra, pero sí es donde hay más trabajo por hacer. La religión es la segunda parte de una nación y no es la iglesia, pues esta es el cuerpo de Cristo. Son los creyentes que han existido, existen y existirán. Es la reunión de los creyentes. Es supranacional. El cristiano es primeramente de la nación cristiana antes que cualquier otra nación. La iglesia inició con Dios y es de Dios. Es la columna y la baluarte de la verdad. Es la novia y futura esposa del Señor Jesucristo. Ok. ¿Hay alguien que se anima? Puede abrir su micrófono. La página 28. Con Israel, Dios nos está dando el ejemplo de lo que es ser nación. Parte del antiguo pacto, Antiguo Testamento, es la historia de la anunciación del Señor Jesucristo y cómo ellos deciden respecto a la promesa del Mesías. Israel es el testimonio de cómo una nación obedece y desobedece a Dios. Son la luz para saber qué hacer y qué no hacer como nación. Dios no tiene una nación preferida. Ante Él todas las naciones son iguales. De lo contrario, no sería Dios.
pues Él es amor y en el amor no hay preferencias ni acepción de personas. No debemos olvidar que Israel fue escogido no por ser lo mejor, sino por todo lo contrario. La promesa dada por Dios en Génesis 17, 6 y 16 y 18 y 18 fue para todas las naciones, pero la diferencia entre ellas radica en el grado de libertad que tienen, que es directamente proporcional al nivel de obediencia a los principios bíblicos. Y también es para todas las generaciones. Todo ser humano que haya creído, crea y decida creer en Dios está bajo su pacto con Abraham. En la familia, el individuo tendrá la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios mediante su plan singular para cada individuo, nación y generación. Del individuo a la nación y las generaciones. Otro ejemplo de que Dios piensa en individuos, naciones y generaciones es la Gran Comisión. Usualmente nos remitimos a ella en Mateo 28, 19, 20, pues la traducción más popular en español, la Reina Valera Revisión 1960, tiene allí un título que dice ello. Pero la Biblia no fue escrita originalmente ni con títulos, capítulos ni versículos. Para entender la Gran Comisión debemos empezar por el concepto de misionero, la palabra que no está en la Biblia en español. El hecho de que la palabra misionero no esté en la Biblia desvirtúa el serlo. En cuanto al idioma español, tenemos tres palabras que tienen el mismo significado como enviado con nuevas de paz y que su uso se ha especializado según la función que se desempeña, que son las palabras misionero, apóstol y embajada. La palabra misionero proviene del latín missionis, que significa ser enviado a enseñar nuevas de paz. Pero la Biblia no se escribió originalmente en latín, sino en hebreo, algo de arameo y griego, por lo que la palabra misionero no está en su traducción. Ok, gracias. ¿Alguien más se anima? Página La 29 ya. sí, Dale, dale, dale. del idioma español. La palabra en griego para quien es enviado a enseñar nuevas de paz es apóstol, y fue la que se usó. Esta palabra proviene del griego, uy, cuya pronunciación es hierapóstolos. Recuerdo una anécdota pertinente. Estábamos en una reunión. A mi lado se encontraba mi hermano Rolando Rincón, coordinador para la región de Bogotá del Ministerio Comiván, Cooperación Misionera Iberoamericana. Debido a que alguien tendría que presidir la reunión, algunos hermanos empezaron a decirle a Rolando que el apóstol, el reverendo, el obispo la presida. Aunque era una cuestión de broma, no estaban usando el correcto significado de la palabra apóstol, sino la idea comunicada por el cristianismo de que apóstol es alguien que tiene gobierno sobre los demás en la iglesia. A lo que sabiamente él respondió, apóstol en griego y misionero en latín, que denota la profundidad del concepto de apóstol o misionero. Desde ese momento empecé a usar ello en mis enseñanzas, pues es muy ilustrativo para evidenciar la verdad sobre el ser apóstol. Recomiendo un muy buen libro de este tema, y es La vida normal de la iglesia cristiana, de Ni Shu Tzu, más conocido como Watchman Nee, y en chino mandarín Ni To Shin. Por otra parte, la palabra embajada proviene del latín ambactia, y este a su vez del galo ambactus, que, según el diccionario Webster 1828, significa ser enviado con un mensaje solemne. Aunque viene del mismo significado de las dos palabras anteriores, esta se usa en términos de gobierno, y por ello a la representación de un Estado ante otro se le dice misión diplomática. Misión es ser enviados con una nueva de paz. Comisión es una misión que hacemos conjuntamente. Es ilógica una comisión de una sola persona.
al menos es de dos. La gran comisión es una misión que hacemos conjuntamente y que es grande. Es una disciplina espiritual que debe hacer cada creyente en Cristo y de aquellos a los que les fue dado el don de apóstol, sirven a Dios ministerialmente en ello. Se hace de tres formas: la misión local, la misión de la obra y la misión extralocal, o también llamada transcultural o intercultural. Es misión porque fuimos o somos enviados. Nos envió el Señor Jesucristo en dos ocasiones. Ok. ¿Alguien se anima? Entonces, mientras se anima alguien, leo. A ver, pero recibiré, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. En esta nos da el comando de ir. Por lo tanto, esta está enviándonos a predicar el evangelio a toda persona. Claramente aquí Dios está pensando en individuos, está pensando en que todo individuo reciba las buenas nuevas del evangelio. Son los padres los primeros que deben predicar el evangelio a sus hijos, pues las personas más próximas a ellos son sus hijos. Tristemente se observa que muchos padres cristianos no lo hacen y esperan que sus hijos conozcan el evangelio en las reuniones de la iglesia, o peor aún, dicen la frase, que cuando grandes decidan, refiriéndose a sus hijos, pero cuando grandes es tarde. La segunda parte de la gran comisión en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden por todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Aquí también el Señor Jesucristo nos envía a las naciones, sus discípulos. Esto se hace enseñando a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Pero, ¿quiénes, quiénes en una nación van a guardar las cosas que Cristo ordenó? Solo los cristianos, porque creemos en Cristo, porque nos hemos bautizado dando testimonio de Él. Esta comisión consiste en enseñar a los cristianos los principios bíblicos de cada asunto de la nación. Las naciones serán discipuladas en directa proporción al grado de aplicación de ello, y esta labor se inicia en la familia. Se podría pensar que para que una nación sea discipulado, todos los individuos deberían ser cristianos. Si esto fuera cierto, en lugar donde solo hay cristianos, se debería vivir en paz y libertad, pero lo que hay es virtud, amor, chismes, respeto, idolatría, etcétera. La iglesia no es perfecta y no lo va a hacer. El Señor viene a santificarla. Esto no implica que nos dediquemos a pecar, pues nos dice, ocupémonos mientras vengo. Cuando los cristianos obedecen los principios bíblicos, la nación es transformada. El Señor nos da ese poder. ¿Alguien quiere animarse a leer el 31? Yo lo puedo leer. Ok. Ah, Andrea dice. Ah, Que bueno, lea, entonces Andrea. dale. Dale, Andrea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Dios trabaja con un remanente fiel. Si es discipulado, producirá personas que se autogobiernan, logrando libertad individual, local y nacional. Ello hará que algunos paganos pregunten sobre la razón de esta libertad, y debemos estar preparados para responder y evangelizarlos. A los que lo acepten, discipularlos, para que ellos evangelicen y discipulen a otros. Este mandato introduce al menos 4 acciones. Geográfica, es decir, hasta lo último de la tierra. Ella nos desafía a hacerlo en y hacia toda la nación. Demográfica,
a todas las naciones, se trata de personas en cada nación, tisográfica, por todo el mundo y a toda criatura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cultural, discipulad las naciones, este es el mandato cultural, porque las naciones que hubieran sido salvas llevarán la gloria y la honra a las naciones a Dios. Dios no solo quiere que el individuo sea libre para que lo pueda elegir a él, pues eligió a cada individuo desde antes de la fundación del mundo, dando a cada ser humano un predestino que es la eternidad. Aquí en la tierra elegimos dónde vamos a pasar nuestro predestino, que es la eternidad. Si elegimos a Dios es vida eterna, y si no es condenación eterna. Los que lo elijan vivan en libertad. ¿Dónde se genera esto? En la familia, debido a que conoció la verdad y la pudo racionar. La obedeció como consecuencia de llevar cautivos sus pensamientos a su conciencia, entonces la verdad lo hizo libre. Por lo tanto, si se atenta contra la familia, se está atentando contra la nación. Ok, gracias. Y bueno, hemos terminado. Ese es el primer capítulo y aquí ya el libro va mostrando los principios bíblicos que ha tratado. Entonces, en la siguiente semana vamos a tener el grupo pequeño después de leer esto con una pregunta para que puedan conversar y orar como papás. Pero esta semana no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, los que están en Bolivia, los que quieren adquirir el libro en físico, pueden escribirnos a nosotros y nosotros vamos a ver la forma de hacerlos llegar. Como ya dije, para los que están en el grupo va a ser a 60 bolivianos. Y también, bueno, los que están en Colombia, en Venezuela, vamos a pasarle los contactos. Pueden hablar con Oscar y en Venezuela vamos a pasar los contactos. Eh, y también pueden invitar la siguiente semana a otras personas que puedan unirse a este tiempo. La dinámica va a ser, yo les animo para que vayan orando la siguiente semana, vengan pilas, preparados. Vamos a una página cada persona que pueda ir leyendo, ¿no? Entonces eso va a ser la dinámica. Oscar, unas palabras tal vez sobre un resumen sobre el primer capítulo y nos guías con una oración y terminamos. Bien, bueno, ese capítulo, como dijimos, es el más difícil. Básicamente trata de cómo Dios tiene una carga por el individuo, por las naciones y por la generación, y cómo la familia es la base de, de esos tres conceptos. En la familia se forma el individuo, la familia es la base de la nación, y sí, lo que haga la familia es lo que va a hacer la siguiente generación. Entonces, debemos saber que Dios nos comanda a la Gran Comisión. Ahí vimos que la Gran Comisión tiene dos partes: predicar el Evangelio de la salvación a los paganos y predicar el Evangelio del reino a los cristianos. ¿Qué es el Evangelio del reino? Una vez son cristianos los paganos, o sea, se le ha predicado el Evangelio de la salvación, entonces tenemos que predicarle las leyes de Dios para vivir como cristiano en medio del mundo, como luminares en el mundo. ¿Cuáles son las leyes de Dios para para el individuo y para cada una de las partes de la nación? Ahí vimos que la nación tiene 7 partes, y dentro de esas 7 partes de la nación hay una que es la familia. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Dios para la familia? Bien, básicamente de ello trata, pero la clave de este capítulo es entender que Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Por eso es que los manda a llenar la tierra desde Génesis 1:28. Apenas los crea. Apenas Dios nos creó, nos dijo, ¿sí? Nos bendijo y nos dijo eh, que llenemos la tierra, ¿cierto? Nos dijo, nos bendijo Dios, y ahí nos dice: llenen la tierra, formen naciones. Lo que pasa es que el ser humano no obedeció llenar la tierra, se quedó viviendo al este del Edén, a donde fue echado después del pecado. Todo junto se multiplicó la maldad. Pero ya después del diluvio, ellos entienden que tienen que llenar la tierra y empiezan a llenar la tierra, formando naciones, como lo vimos en Génesis 10. Bien, bien, entonces, este es como la base, ¿no? Individuos, naciones y generaciones. Todas estas tres cosas tienen que ver con la familia. La familia no solo se criar a nuestros hijos, sino que esa crianza implica a ellos como individuos, pero también a todos como nación
y a las generaciones venideras. Esa es la labor tan grande que Él nos dio como familia. Vamos a ser de la familia de Él. Nos vamos a casar con su hijo. Eh, Cuando empecé a escribir este libro, tenía 11 capítulos. El primer capítulo era, sí, porque Dios nos hace como familia. Pero era tan importante que escribí otro libro, de hecho, ¿sí? Y es la razón por la cual Dios crea al hombre. La razón por la cual Dios crea al hombre es para casarnos con su hijo, para que haya familia, para que su hijo tenga familia. Y por eso nos permite a nosotros tener familia acá, ¿sí? Para saber, ¿sí?, qué es ser familia cuando vayamos a estar, ¿sí?, en la familia, casados con el hijo, ¿sí?, y siendo de la familia del padre, ¿sí?, Eh, y teniendo hijos, ¿sí?, él teniendo hijos, ¿sí?, y nosotros pues en su espíritu, ¿sí?, gozando de esa plena libertad de ser de la familia de Dios. Bien, y no solo vamos a ser una familia, vamos a ser también una nación santa. ¿Mm? Ya somos, ¿sí?, con real sacerdocio y vamos a vivir sin carne, sin, ¿sí?, posibilidad de pecado en la eternidad, una vez nos den el nuevo cuerpo. Bien, bien, entonces ese es el desafío. Yo sé que este capítulo es complicado y no es tan fácil, pero ya los otros son más fáciles de leer. Bien, el siguiente que viene tiene que ver con la familia y es cómo Dios instituye la familia y qué leyes básicas da para ella. Bien, muchas gracias, Rodis, entonces, y qué bueno estar acá juntos.